Hay que imaginarse un lugar casi al final del mapa, un jardín en el lejano oeste, donde el sol se pone. Ujú. Y en ese jardín, un árbol que no da fruta corriente, sino manzanas de oro puro. Nada menos. Protegiéndolo, no solo hay unas ninfas con una voz celestial, sino también un dragón inmortal, con 100 cabezas que jamás cierra los ojos. Uf, suena a cuento de hadas, pero es mitología griega en estado puro. Exacto, esto no es un cuento cualquiera, es el corazón de algunos de los mitos más importantes. Hoy vamos a sumergirnos en la leyenda de las Hespérides. Y lo fascinante cuando te pones a mirar las fuentes es que no hay una sola historia. No, Hay una red de relatos que a menudo se contradicen. Es un puzzle. un puzzle, sí. Pero es un puzzle que nos dice muchísimo sobre cómo veían los griegos el mundo, el paraíso y sobre todo lo inalcanzable. Pues nuestra idea hoy es precisamente esa. Intentar encajar las piezas para entender quiénes eran estas ninfas, por qué su jardín era tan increíblemente importante. Y cómo su historia acaba conectada con gigantes como Hércules o incluso con el origen de la guerra de Troya. Pues el reto está servido. Empecemos por lo más básico, que ya de por sí es complicado. ¿Quiénes eran exactamente las Hespérides? Se las conoce como las ninfas del oeste o hijas de la tarde, y su nombre ya nos da la pista clave. Claro, supongo que el nombre viene de ahí, ¿no? Totalmente. El nombre viene de Hésperos, que en griego significa tarde, De ahí viene Hespero, la estrella de la tarde. la misma, que hoy sabemos que es el planeta Venus. Y esa misma raíz, Hésperos, es la que se usa para oeste. Su identidad está grabada en su nombre. Son los espíritus del atardecer, de esa luz dorada del final del día. Vale, eso tiene sentido. Pero entonces he leído que a veces las llaman las Atlántides, y ahí ya me pierdo. Es porque se supone que Atlas, el titán que sujetaba el cielo, era su padre. Esa es una de las versiones, y es la que nos abre la caja de Pandora de su genealogía. Es un auténtico lío. Ya me imagino. Y creo que es intencionado. La clasicista Evelyn Bird Harrison dijo algo muy revelador sobre ellas. ¿Ah, sí? Dijo que las Hespérides son meros símbolos de los dones que encarnan las manzanas. O sea, no son personajes con psicología. Son la personificación de algo. Exacto, del lugar y del tesoro. Y por eso nadie se ponía de acuerdo sobre su origen. A ver, que me aclare. Me he encontrado con que Hesíodo, que es de los más antiguos, dice que son hijas de Nix, la noche. Así es, ¿Así? ¿Sin padre ni nada? así es. Nacidas de la noche primordial. Pero claro, luego otros autores necesitan un padre y dicen que son hijas de Nix y Erebo, la oscuridad. Vale. Y a partir de ahí, la cosa se dispara. Hay versiones que las hacen hijas del titán Atlas y una oceánide llamada Hesperis. La versión de las Atlántides. Eso es. Otras, de los dioses marinos Forcis y Ceto, lo que las emparentaría con monstruos como las gorgonas. ¿Qué me dices? E incluso hay una genealogía que las pone en la cima del poder, como hijas de Zeus y Temis, la diosa de la justicia. Es increíble. O sea que no había una versión oficial. Cada poeta las arrimaba a la familia que mejor le venía para su historia. Justo. Y con su número y sus nombres pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Es un caos. Es un caos maravilloso que nos dice que el mito estaba vivo. Lo más habitual es que sean tres. Como otras tríadas, las Gracias, las Moiras. Exacto. 3 es un número con mucha fuerza simbólica. Pero luego te encuentras que Hesíodo dice que son 4. ¿Cierto? Y lo interesante no es tanto la lista de nombres que puede ser abrumadora, sino lo que significan. Claro, porque he visto listas larguísimas de nombres que aparecen en vasijas pintadas, a veces 3, a veces 7, pero los que se repiten suelen tener un tema en común, ¿no? Ahí está la clave. Nombres como Egle, que significa luz deslumbrante, o Hesperia, brillo del atardecer. No son nombres de persona, son descripciones. Justo. Los nombres no son para identificarlas como individuos, son para describir el fenómeno que representan, la luz cambiante del ocaso. Son la luz, el rojo del sol poniente, el brillo crepuscular. Y su función no era solo cuidar el jardín. Se dice que cantaban de maravilla. Eurípides las llama doncellas trovadoras. Y hay otro detalle, una teoría que dice que podrían ser amadreades. Ninfas de los árboles, ¿no? Las que están ligadas a un árbol concreto. Y si el árbol muere, ellas también. Esas son. Hay un pasaje increíble en el que, asustadas por la llegada de Hércules, se transforman. Se transforman en árboles. Una en un álamo, otra en un olmo y la otra en un sauce. Eso nos dice que no eran simplemente las jardineras, sino que eran, en esencia, parte del jardín. Eran tan etéreas y cambiantes como el propio lugar que custodiaban. Totalmente. Vale.
Si las ninfas son tan misteriosas y simbólicas, supongo que el jardín que custodian no se queda atrás. Estaba en el extremo occidental del mundo, pero ¿se sabía dónde exactamente? ¿No? Y esa era la gracia. Estaba en los límites del mundo conocido, cerca de las montañas de Atlas, al borde del gran océano que los griegos creían que rodeaba la Tierra. O sea, el más allá en la Tierra, literalmente. Prácticamente. Por supuesto, los autores más racionalistas de la época romana, como Plinio el Viejo, intentaron ponerle una chincheta en el mapa. Siempre hay alguien que intenta quitarle la magia al asunto. Sonríe. Y lo situaron en lo que hoy es Marruecos o especularon con que podría estar en alguna isla del Atlántico. Pero esas manzanas de oro no aparecieron ahí de la nada. Tenían un origen muy concreto y muy importante. Importantísimo. Fueron el regalo de bodas de Gaia, la tierra, a Hera cuando se casó con Zeus. Vaya regalo. Imagínate la escena. Todos los dioses ofreciendo sus dones, y la propia tierra le regala unas ramas con manzanas de oro puro. A Hera le fascinaron, claro. Tanto que le pidió a Gaia que las plantara en sus jardines privados, en ese rincón secreto del mundo. Y ahí es donde entran las Hespérides, como cuidadoras. Pero por lo que he leído, Hera no se fiaba ni un pelo de ellas. Es que parece que las ninfas tenían la mano muy larga y de vez en cuando, pues cogían alguna para ellas. Ah, amigas de lo ajeno. Y Hera, que era la desconfianza personificada, decidió añadir una capa extra de seguridad. ¿Y qué capa? Un dragón de 100 cabezas, Ladón, que nunca dormía. Ahí es nada. Desde luego, Hera no se andaba con chiquitas. Si desconfías de tus ninfas, ponles un dragón de 100 cabezas de por medio. Era la caja fuerte definitiva. Pero lo que hace que este jardín sea el epicentro de todo es que de aquí salió un objeto que cambió la historia de la mitología para siempre. A ver, ¿La manzana de la discordia? espera. La manzana que lía la guerra de Troya salió de este jardín. ¿De este mismo jardín? Siempre había pensado que eran dos historias separadas. Pues están conectadísimas. Eris, la diosa de la discordia, cabreada porque no la habían invitado a la boda de Peleo y Tetis, se coló en el jardín. Se coló y... Robó una de las manzanas doradas, le grabó para la más bella y la arrojó en medio del banquete de los dioses. Y se lió parda, claro. Eso provocó la famosa disputa entre Hera, Atenea y Afrodita, que a su vez llevó al juicio de París y, como consecuencia final, a la guerra de Troya. Es una locura. La mayor guerra del mito griego empieza con un hurto en este jardín. Tal cual. Le da una dimensión completamente nueva. Y hablando de las manzanas, hay una teoría moderna que me ha volado la cabeza. La de las naranjas. Esa misma. La que dice que en realidad no eran manzanas sino naranjas. Es una hipótesis brillante y muy sugerente. Piensa que los griegos no conocían las naranjas, que llegaron a Europa muchísimo después. Y la conexión se basa en varias pistas, ¿no? En varias. La primera es botánica. El nombre científico que se le da a la familia de los cítricos es Hesperideoide. Que se traduce como parecido a las Hespérides. Exacto. La segunda pista es lingüística. La palabra para naranja en griego moderno es portocali. Y eso viene de Portugal, el país que introdujo las naranjas dulces en esa zona del Mediterráneo. Y Portugal, claro, está en la península ibérica, justo donde muchas leyendas situaban el jardín. ¿Es una coincidencia? Puede ser, pero es una de esas coincidencias poéticas que te hacen pensar. Con un tesoro así, era cuestión de tiempo que algún héroe quisiera hacerse con él. Y claro, ese tenía que ser Hércules. Fue su 10º trabajo, y por lo que parece, llegar hasta allí ya fue una aventura en sí misma. Fue una odisea. No era solo ir del punto A al punto B. Primero tuvo que encontrar y capturar al Viejo del Mar, un dios que cambiaba de forma para obligarle a revelar la ubicación del jardín. Casi nada. Luego, en algunas versiones, su viaje le lleva al Cáucaso, donde libera a Prometeo del águila que le devoraba el hígado. Y Prometeo, agradecido, le da el consejo clave. Justo. Le dice cómo conseguir las manzanas. Y por si fuera poco, por el camino se topa con Anteo. Un gigante que era invencible mientras estuviera en contacto con su madre, Gaia, la tierra. Exacto. Cada vez que lo derribaban, se levantaba con más fuerza. Hasta que Hércules se dio cuenta del truco. Lo levantó en vilo y lo aplastó en un abrazo de oso literal, sin que pudiera tocar el suelo. Solo superar estos 3 obstáculos ya sería una proeza. Y cuando por fin llega al jardín, la historia se divide en dos. Y me pregunto cuál de las dos versiones te parece más propia del personaje. Es una buena pregunta. Por un lado tenemos la versión de la astucia. Hércules no entra a lo bestia. No,
se encuentra con Atlas, que resulta ser el padre de las ninfas, y le propone un trato. Yo te sujeto el cielo un rato. Si tú, que puedes entrar sin que el dragón te ataque, me coges las manzanas. Atlas, que debía de estar hasta la coronilla de sujetar el cielo, acepta. Claro, vuelve con las manzanas, pero lógicamente se intenta hacer el listo. Le dice a Hércules que ya las lleva él a su destino, que se quede ahí un ratito más con el cielo. Y ahí es donde Hércules demuestra que no solo es músculo. Le devuelve el engaño. Finge aceptar. Le dice, de acuerdo, pero sujétalo un momento que me ponga bien la capa en los hombros para estar más cómodo. Y Atlas pica. Claro. Dejas las manzanas en el suelo, vuelve a coger el cielo, y Hércules, por supuesto, coge las manzanas y se va. Es el Hércules que piensa, el que usa el cerebro. Totalmente. Y luego está la otra versión, la del Hércules más directo. El que no se complica la vida. La del Hércules de la fuerza bruta. En esa versión no hay diálogo, no hay engaños. ¿Qué hace? Hércules llega, ve al dragón ladón, le dispara unas cuantas flechas, lo mata, coge las manzanas y se va. Fin del trabajo. El héroe de acción arquetípico. Personalmente creo que la versión del engaño a Atlas es más rica, le da más capas al personaje, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. Y la historia del jardín no acaba ahí. Hay una escena posterior que a mí me parece de una tristeza enorme, con los argonautas. Sí, es un epílogo desolador. Llegan al jardín justo el día después del paso de Hércules. Y se encuentran el percal. Todo el desastre. El dragón muerto, o agonizando, y a las Hespérides llorando a lágrima viva. Y los argonautas están muriendo de sed. Le suplican ayuda. Y aquí es donde las ninfas muestran una cara que no habíamos visto. No son solo guardianas distantes. Se compadecen. Tienen un momento de piedad. A pesar de su dolor, les indican un manantial que el propio Hércules había hecho brotar al dar una patada a una roca. Ese pequeño gesto les da una profundidad emocional que normalmente no se les atribuye. Las humaniza. Muchísimo. Vale, pero después de toda esta fantasía épica, hay una reinterpretación de todo el mito que lo desmonta por completo. ¿Así? Una visión que intenta buscarle una explicación lógica y que es sorprendente. Proviene del historiador Diodoro de Sicilia, que era un maestro del ebemerismo. ¿El qué? ¿Perdona? Emeremismo. Esa corriente que defiende que los mitos son en realidad historias reales que se han ido exagerando con el tiempo. Vale, entiendo. Según él, no había manzanas de oro. Lo que tenían las Hespérides eran rebaños de ovejas. ¿Ovejas? ¿Y por qué las llamaban manzanas de oro? Por un juego de palabras. En griego antiguo, la palabra melón puede significar tanto manzana como oveja. No puede ser. Y parece ser que estas ovejas eran de una belleza excepcional, con un vellón de un color dorado único. Así que poéticamente se las conocía como las manzanas de oro. Es genial. ¿Y el dragón de 100 cabezas? ¿Que era un perro pastor muy grande? Casi. Según esta teoría, el dragón era en realidad un pastor llamado Dracón. ¿Dracón? Su nombre evidentemente suena casi igual que dragón en griego. Y este dracón era un tipo de una fuerza y una valentía descomunales, el guardaespaldas perfecto para esos rebaños tan valiosos. Y mataba a cualquiera que intentara robarlos. Exacto. O sea que Hércules, el gran héroe semidios, era en realidad un ladrón de ganado de lujo. Visto así, sí. Le quita bastante glamour al asunto. Es increíble cómo esta visión convierte un mito cósmico en una historia casi de crónica de sucesos. Pero demuestra que ya en la antigüedad había gente intentando encontrar la verdad detrás de la leyenda. Y aún así, la versión que ha perdurado no es la de las ovejas. Para nada. Durante el Renacimiento, el poder poético del mito barrió a la explicación racional. El jardín de las Hespérides se convirtió en el símbolo por excelencia del paraíso. De la felicidad inalcanzable. Justo. Claro, lo vemos por todas partes. Shakespeare lo menciona en Trabajos de amor perdidos. John Milton en El paraíso recuperado. Incluso el poeta Robert Herrick tituló su obra cumbre simplemente Hespérides. Se convirtió en un arquetipo cultural, una idea más potente que la propia historia. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué sacamos en claro? Pues, Para mí, la gran conclusión es que las Hespérides y su jardín son un símbolo increíblemente flexible del oeste, del crepúsculo, de la belleza, de lo inalcanzable. sí, Y que su mito no es una historia única y cerrada, sino un mosaico de fragmentos que a veces chocan entre sí, lo cual refleja perfectamente esa naturaleza etérea que se supone que tenían. has dado en el clavo. El mito era un lienzo, no una fotografía. Esa ambigüedad es su característica más importante. El que no haya una sola verdad. Exacto.
El número de ninfas que cambia, sus padres que son distintos en cada versión, la ubicación imprecisa del jardín, incluso la duda de si las manzanas eran frutas, naranjas u ovejas. Todo eso nos habla de la naturaleza fluida de una tradición oral. Justo. Cada poeta, cada narrador, adaptaba la historia a sus necesidades, creando una leyenda poliédrica que nunca tuvo una versión correcta. Y esa es su verdadera riqueza. Lo que nos lleva a una última reflexión. Las fuentes nos recuerdan que esta idea de un paraíso terrenal no es exclusiva de los griegos. No, en absoluto. Pensemos en Avalon, en el mito artúrico o en el jardín del Edén. Parece una necesidad muy humana la de imaginar un lugar perfecto en los confines del mundo. Y ahí queda una pregunta en el aire. ¿Qué nos dice de nosotros como especie esta necesidad universal y persistente, a lo largo de culturas y milenios, de imaginar un jardín perfecto y escondido? Un jardín custodiado por seres mágicos que contiene la llave de la inmortalidad, la felicidad o la sabiduría eterna. Quizás el mito no habla tanto de un lugar en el oeste como de un anhelo muy profundo que llevamos en nuestro interior. A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si el rendimiento de una persona, ya sea en el trabajo o en los estudios, no dependiera solo de su talento, ni siquiera de su esfuerzo, sino de, bueno, de lo que los demás esperan de ella? Pues justo de eso vamos a hacer un análisis hoy. De un fenómeno psicológico que es fascinante y, la verdad, un poco oscuro. El efecto golem. La idea de que las bajas expectativas pueden ser como una profecía autocumplida que nos lleva, pues, directos al fracaso. Exacto. Y para explorarlo, nos vamos a basar en una recopilación de varias décadas de investigación. El objetivo es desentrañar cómo funciona este mecanismo, dónde lo vemos y por qué es tan importante entenderlo. Porque esto, ojo, no es una teoría académica y ya está. Tiene implicaciones muy reales en nuestro día a día. Totalmente. Y es que la historia detrás del nombre es casi tan potente como el propio efecto. Curiosamente, no viene de un laboratorio de psicología ni nada de eso, sino de una antigua leyenda de Praga. Que de hecho explica el concepto a la perfección. El nombre viene de la leyenda judía del golem, esa criatura de arcilla que un rabino crea para proteger a su comunidad. Ah, sí, me suena. Al principio el golem cumple su función, ¿no? Hace lo que se supone que tiene que hacer. Pero, con el tiempo, la cosa se tuerce. Se corrompe, se vuelve violento, incontrolable. Hasta el punto de que... Hasta el punto de que su propio creador tiene que destruirlo. Es una creación que se vuelve contra ti. ¡Qué imagen más potente! Es que es la metáfora perfecta. Los investigadores que le dieron nombre, Baba Dimbari y Rosenthal, lo eligieron en 1982 precisamente por eso. Porque representa a la perfección esa preocupación por los efectos destructivos de las profecías autocumplidas. Cómo algo que creamos con la mente, una simple expectativa, puede acabar causando un daño muy real. Claro. Y es que es imposible hablar del golem, de esta sombra, sin mencionar a su opuesto, que es el que casi todo el mundo conoce, el efecto Pigmalión. La otra cara de la moneda, sí. La cara luminosa. La idea de que las altas expectativas pues mejoran el rendimiento. La mayoría lo asocia al famoso estudio, el de Pigmalión en el aula, de Rosenthal y Jacobson. El de los profesores a los que les dijeron que ciertos alumnos, que en realidad habían sido elegidos al azar, eran prometedores y que iban a despuntar ese año. Justo. Y efectivamente, despuntaron. Pero lo más interesante de esos estudios no es solo que lo hicieran, sino el por qué. No se trataba solo de que los profes les dieran más ánimos o un par de palmaditas en la espalda, ¿verdad? El cambio era mucho más profundo. Muchísimo más, sí. No era solo que recibieran más elogios o más atención. El comportamiento de los propios alumnos cambiaba. Físicamente. Los datos mostraban que los estudiantes etiquetados como brillantes, por ejemplo, se inclinaban más hacia adelante en sus asientos. O sea, su lenguaje corporal ya denotaba más interés. La expectativa se había metido dentro de ellos. Se había interiorizado de tal forma que cambiaba su manera de estar en el mundo. En este caso, en el aula. Y ahí es donde entra la sombra del golem. Es el reflejo oscuro del Pigmalión. Un supervisor, un profesor, con una expectativa negativa, no solo actúa de forma distinta, sino que provoca, casi sin querer, comportamientos en la otra persona que confirman su prejuicio inicial. Se crea un círculo vicioso. Es que es un mecanismo casi perfecto.
El supervisor, que espera un bajo rendimiento, quizá microgestiona más, ofrece menos autonomía o da un feedback mucho más crítico y menos constructivo. Y la otra persona, claro, lo percibe. Siente esa desconfianza. Claro, y responde con menos iniciativa, se muestra más pasiva o por la propia presión comete más errores. Y al final, el supervisor, ¿qué dice? Lo sabía. Si ya lo decía yo que no valía para esto. Exacto. ¿Ves? Sabía que no era la persona adecuada. Se convierte en un bucle de retroalimentación totalmente destructivo. Es un mecanismo casi perverso, la verdad. Y el estudio que lo consolidó fue precisamente el de 1982. A diferencia de otros, aquí se les pidió a los profesores que identificaran ellos mismos explícitamente a 3 alumnos de altas expectativas y a 3 de bajas. Y el resultado fue clarísimo. Los profesores que eran más susceptibles a los prejuicios trataban a los alumnos de bajas expectativas de una forma mucho más dogmática, más controladora. Y los resultados, claro, empeoraron. Como era de esperar, sus resultados académicos empeoraron. O sea que el aula es solo el primer laboratorio donde se ve esto. Me imagino que en el mundo laboral el efecto es igual o incluso más potente. Totalmente. De hecho, fíjate, antes incluso del famoso estudio de Pygmalion, ya hubo un investigador, un tal Schrank, que hizo un experimento con cadetes de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Asignó a los nuevos aviadores a diferentes secciones, de forma aleatoria, pero les dijo que estaban agrupados según su nivel de habilidad. Cosa que era mentira. O sea, un simple etiquetado. Un simple etiquetado artificial. Y solo eso influyó directamente en su rendimiento real como pilotos. Increíble. Solo por decirles, tú perteneces al grupo de los buenos o tú al de los, bueno, no tan buenos. Exacto. Y no es algo marginal, ¿eh? Un metaanálisis posterior de un tal McNatt, que revisó decenas de estudios en entornos laborales, confirmó que la magnitud del efecto Golem es igual de fuerte en la oficina que en la escuela. Y va más allá. Puede afectar a la cultura de organizaciones enteras. Si se instala la creencia de que un departamento es el problemático o el menos innovador, es muy probable que el rendimiento de todo ese equipo se vea lastrado por esa expectativa colectiva. Esto me lleva a una distinción que leí de los investigadores Davidson y Eden que me parece, crucial. Diferencian entre el golem absoluto y el relativo. El absoluto es más obvio, ¿no? Ocurre cuando alguien, pues, objetivamente no tiene las habilidades para estar en un grupo. Sí, ese es fácil de entender. Pero el verdaderamente peligroso, y el más sutil, es el golem relativo. Este ocurre en grupos donde en principio todos son muy competentes. Piensa en un equipo de élite, una clase de posgrado, un departamento de alto rendimiento. Entornos donde el nivel es altísimo. Justo. Aunque todos sean brillantes, por pura comparación, siempre se tiende a percibir a alguien como el que está en el nivel inferior. Ostras, claro. O sea que el peligro no está solo en etiquetar a alguien como malo, sino en etiquetar a alguien como el menos bueno de un grupo excelente. Eso es. Mucho más retrocido, y seguramente pasa mucho más. Precisamente. Y ahí es donde el efecto golem puede degradar las capacidades de personas muy, muy válidas, simplemente porque se les compara constantemente y se les asigna esa etiqueta de farolillo rojo del grupo, y acaban rindiendo por debajo de su potencial real, cumpliendo esa profecía comparativa. Es una idea aterradora, la verdad, y significa que no hay nada que hacer, que estamos condenados por la comparación. No necesariamente. Los mismos investigadores propusieron lo que llamaron esfuerzos de desgolemización. Por ejemplo, en una intervención convencieron a varios equipos de que las mediciones iniciales de su rendimiento, las que tenían, subestimaban gravemente su verdadero potencial. O sea, atacaron la creencia de raíz. Exacto. Al atacar directamente la creencia inicial y sembrar una expectativa más alta, intentaban romper ese ciclo de golem relativo antes de que echara a andar. Un momento. Hay algo que no me cuadra. Si este efecto es tan destructivo y está tan extendido como parece, ¿por qué se habla muchísimo más de Pygmalion que de Golem? Da la sensación de que hay mucha menos investigación sobre este lado oscuro. Es una pregunta muy lógica, y la respuesta revela el gran obstáculo en este campo: los dilemas éticos. Piénsalo. Es muy problemático diseñar un experimento cuyo objetivo sea inducir deliberadamente expectativas negativas en una persona, solo para ver si fracasa. Claro, es una trampa. Para probar que el veneno existe, tienes que envenenar a alguien. Entiendo que es un campo minado para los investigadores. Exactamente.
Ningún comité de ética aprobaría un estudio que pudiera causar un daño psicológico duradero a los participantes. Nadie quiere ser responsable de haber saboteado la autoconfianza o la carrera de una persona en nombre de la ciencia. Y esto, en el fondo, lo que significa es que nuestra incapacidad para estudiarlo de forma ética probablemente hace que subestimemos lo común que es y el impacto que tiene en el mundo real. Es muy probable que así sea. Tiene todo el sentido. Pero la ciencia no se detiene. ¿Cómo se las han ingeniado los investigadores para estudiar este fenómeno sin cruzar esas líneas rojas? Pues con mucho ingenio, la verdad. Por ejemplo, Feldman y Prohaska usaron cómplices, o sea, actores, que se hacían pasar por subordinados. Estos actores estaban instruidos para comportarse de una manera que provocara expectativas negativas en los participantes del estudio, que hacían de supervisores. Ah, qué listo. Estudian la reacción del que genera la expectativa, no de la víctima. Eso es. Así se podían medir las reacciones del supervisor y el inicio del ciclo Golem sin dañar a un sujeto real. Otro ejemplo brillante es el de Oz y Eden con escuadrones militares. En lugar de inducir el efecto, intentaron neutralizarlo. ¿Cómo? En un grupo, convencieron a los líderes de que las bajas puntuaciones que habían sacado sus soldados en una prueba física no significaban ineptitud, que no era un indicador real. En el grupo de control no les dijeron nada, dejando que el efecto Golem ocurriera de forma natural si los líderes interpretaban esas malas notas como una señal de fracaso. O sea que en lugar de medir el daño, midieron el beneficio de prevenir ese daño. Es mucho más sutil. Y muy efectivo. Al comparar los resultados de ambos grupos, pudieron medir el impacto del Golem por su ausencia. Pero a pesar de estos ejemplos tan creativos, la realidad es que los estudios que generan y miden directamente el efecto Golem siguen siendo extremadamente raros. Vale, entendiendo estas limitaciones, ¿hacia dónde mira la investigación ahora? ¿Qué nuevas facetas de este fenómeno se están explorando? Pues un área muy interesante son los efectos transculturales. Hay un estudio que analizó a cooperantes humanitarias japoneses y descubrieron que cuando estos tenían percepciones más positivas de sus colegas locales, el rendimiento de las organizaciones locales era mayor. Esto abre la puerta a investigar lo contrario. ¿Cómo los prejuicios culturales pueden generar un efecto Golem en entornos multiculturales? Y también hay un concepto que me parece que refleja perfectamente los cambios en el mundo laboral actual, el efecto Golem inverso. Tradicionalmente la expectativa va de arriba abajo, ¿no? Del jefe al empleado. Pero ahora es cada vez más común que empleados de más edad reporten a supervisores mucho más jóvenes. Y hay evidencia de que esto tiene un impacto. Un estudio encontró que los trabajadores de más edad con jefes más jóvenes tenían, de media, menores expectativas sobre su capacidad de liderazgo, y en consecuencia, en las evaluaciones de rendimiento, calificaban su liderazgo como inferior. Un momento, pero ¿no podría ser que esos supervisores jóvenes fueran, de hecho, peores líderes? Quiero decir, ¿cómo se aísla la expectativa del rendimiento real? Es una pregunta metodológica clave, desde luego. Este estudio es correlacional, por lo que no establece una causa directa, es verdad. Sin embargo, sí que apunta a la existencia de un posible Golem inverso. La idea de que las bajas expectativas de un equipo pueden mermar el rendimiento de su líder, o al menos la percepción de ese rendimiento. Cumpliendo la profecía que el propio equipo ha creado. Es una dinámica bidireccional. Exacto. Fascinante. Y hablando de críticas metodológicas, se ha dicho que el efecto Pigmalión podría ser un poco un espejismo, un artefacto del contraste interpersonal. Es decir, que al crear un grupo de altas expectativas, el grupo de control, por pura comparación, es percibido automáticamente como de bajas expectativas, aunque no lo sea. Es una crítica muy sólida, y se ha debatido mucho. Sin embargo, hay un estudio muy bien diseñado de Eden que parece refutarla. En lugar de manipular las expectativas sobre individuos dentro de un mismo grupo, manipuló las expectativas sobre grupos enteros, escuadrones militares completos. Ah, vale. A los líderes de unos escuadrones se les dijo que todo su equipo tenía un potencial altísimo. A los del grupo de control no se les dijo nada. Y el resultado fue que los escuadrones Pigmalión rindieron mejor como conjunto. Con lo cual, el efecto es real a nivel de equipo. No es solo una ilusión por comparar a unos individuos con otros. Eso es, y sugiere que sería muy valioso replicar un diseño similar para estudiar el efecto Golem a nivel de equipo, que es probablemente donde tiene consecuencias más graves. ¿De acuerdo? Pues salgamos del laboratorio. Todo esto tiene que tener consecuencias enormes en la vida real. ¿Dónde vemos este efecto en acción?
Por todas partes, la verdad. En educación, por ejemplo, generó toda la polémica sobre los sistemas de agrupación por niveles, el llamado tracking. Eso de separar a los alumnos en clases de avanzados y de refuerzo se abandonó en muchos sitios porque se vio que era una fábrica de gólems. Claro, porque transmitía un mensaje de bajas expectativas a los del grupo de refuerzo. Un mensaje que, a menudo, empeoraba su rendimiento y limitaba su potencial de por vida. En el deporte es clarísimo. Cualquiera que haya jugado en un equipo, aunque sea a nivel aficionado, ha visto esto. El típico jugador en el que el entrenador deja de confiar, al que le dedica menos atención, y de repente parece que se le ha olvidado jugar. Esa desconfianza se contagia. Y si lo llevamos al panorama general, las implicaciones sociales son inmensas, sobre todo para grupos estigmatizados o desfavorecidos. Las bajas expectativas que la sociedad en su conjunto proyecta sobre ellos pueden crear un efecto golem a gran escala. Esto limita su acceso a oportunidades y refuerza su exclusión en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Pero en medio de ese panorama tan sombrío, también hay esperanza, ¿no? Los programas que se centran en el empoderamiento, la formación y la creación de oportunidades para estos colectivos demuestran que estas tendencias se pueden revertir. Al cambiar el mensaje y ofrecer herramientas y confianza, se puede romper el ciclo del golem. Al final, la gran lección de todo esto es que las expectativas, ya sean altas o bajas, no son solo pensamientos pasivos que tenemos en la cabeza. Son fuerzas activas, casi invisibles que moldean la realidad, desde un aula a una oficina, a la sociedad en su conjunto. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si hemos visto que existe la posibilidad de un efecto golem inverso, donde las expectativas de los seguidores influyen en sus líderes, pues esto plantea una pregunta importante. ¿De qué manera las expectativas que tenemos sobre nuestros líderes, nuestros políticos o las figuras de autoridad en general podrían estar, sin que nos demos cuenta, moldeando su rendimiento y, en última instancia, moldeando nuestro propio futuro colectivo? A ver, ponte en situación. Estamos en 1845 y un tipo, de repente, dice, hasta aquí. se acabó. Se acabó la rutina, el ruido, lo que la gente espera de ti y, bueno, se va a un bosque. Y no es que se vaya de acampada un fin de semana, ¿eh? No, que va. Se construye él mismo una cabaña minúscula al lado de un lago y vive allí solo, durante 2 años, 2 meses y 2 días. Que suena a premisa de película de supervivencia, pero es la historia real de Henry David Thoreau y su libro Walden. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esta obra, que es, bueno, es mucho más de lo que parece a simple vista. Sí, y para analizarla bien, nos vamos a apoyar en un artículo muy completo que desentraña no solo el libro, sino todo su contexto, la filosofía que hay detrás y el impacto tan curioso que ha tenido. Esa es la misión de hoy. Intentar entender qué es de verdad Walden. Porque, y esto es lo primero que hay que decir, la imagen típica que tenemos todos del ermitaño que vive de comer bayas, Se queda muy corta. cortísima. Este libro es una declaración de independencia, un experimento social en toda regla. Y, en cierto modo, un manual de vida que nos sigue hablando hoy. Y para empezar a entenderlo, es fundamental quitarse una idea de la cabeza. El artículo lo deja muy claro. Esto no fue una huida impulsiva. No fue un lo dejo todo. Para nada. El proyecto de Thoreau estaba muy meditado. Tenía sus raíces en la filosofía trascendentalista. Has dicho la palabra clave, trascendentalista. A ver, para quien no lo tenga muy fresco, podemos explicarlo en un momento. Claro, de forma muy resumida. Era una corriente de pensamiento que desconfiaba mucho de las instituciones, de la sociedad materialista. Ajá. Creían que la verdad, la conexión con algo más grande, no se encontraba en la iglesia ni en los libros, sino en la intuición de cada uno y, sobre todo, en la naturaleza. O sea que el gesto de irse al bosque no era tanto una huida como una búsqueda. Exactamente. Y tampoco se aisló del todo. Eso es otro mito. La cabaña estaba en un terreno de su amigo y mentor Ralph Waldo Emerson, muy cerca de su pueblo. Entendido. Tenemos el escenario. Pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a hacer algo tan radical?
El artículo que estamos usando explora varias teorías, y hay una que me ha parecido fascinante. La del escritor E.B. White. Esa misma. Él dice que Thoreau fue a los bosques a librar una batalla interna. Una lucha entre dos impulsos, el de disfrutar del mundo tal cual es y a la vez esa necesidad de intentar corregirlo, de arreglarlo. Es una lectura psicológica muy potente. Pero bueno, el propio Thoreau nos da una respuesta mucho más directa y sin duda la más famosa. Sí, la cita con la que lo explica todo es Historia de la literatura. Totalmente. La cito porque es que es brutal. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ésta tenía que enseñar, y no descubrir, cuando llegara la hora de morir, que no había vivido. Es de una contundencia. Total. Quería, como él decía, chuparle todo el meollo a la vida. Y ojo, que esa vida deliberada no era una vida pasiva. Su estancia en Walden fue increíblemente productiva. No se dedicó solo a mirar los árboles. Que va. Leía muchísimo los clásicos, escribía. De hecho, su primer libro lo redactó casi todo allí. Usaba esa distancia para entender mejor la sociedad que había, entre comillas, abandonado. Y aquí es donde el análisis del libro revela algo que para mí cambia la forma de leerlo. Porque Walden no es un diario, no es una crónica. No, y este es un detalle crucial. Él condensa sus más de 2 años de experiencia como si todo hubiese pasado en un solo año. ¿Y por qué hace eso? ¿Es una licencia poética sin más? Es mucho más. Es una construcción literaria. Utiliza las 4 estaciones como una metáfora del ciclo de la vida. Ah, claro. La primavera es el renacer, el verano la plenitud, el invierno la introspección. Nos está diciendo desde el principio, esto no es un reportaje, es una obra de arte filosófica. Y esa estructura se ve en los capítulos. En lugar de un día a día, lo organiza por temas. Y el primero, que además es el más largo, va de algo que choca de frente con la idea del bosque. Se llama economía. Es una provocación desde la página 1. Piensa que estamos en plena revolución industrial. Claro. Una sociedad obsesionada con el progreso, con acumular. Y él empieza su libro sobre la naturaleza hablando de contabilidad. Pero claro, una contabilidad muy suya. Muy suya, desde luego. El artículo destaca cómo detalla hasta el último céntimo el coste de su casa. Una cabaña minúscula, ¿eh? Sí. Coste total, $28.12. Hecho el cálculo y al cambio de hoy serían unos $950. Menos de 1.000 euros por una casa. Es que es casi un insulto. Y da la lista de materiales. Tablas por $8. Tejas de desecho por 4. 1.000 ladrillos viejos. Una precisión casi enfermiza. Porque no es una anécdota, es una declaración de principios, es una bomba. ¿En qué sentido? Al poner esa cifra ahí, en el primer capítulo, lo que hace es desafiar toda la lógica económica de su tiempo y del nuestro. Ya. Está demostrando que las necesidades básicas, refugio, comida, ropa, se pueden cubrir con un esfuerzo mínimo. Y al hacer eso, redefine lo que es la economía. La verdadera riqueza no es el dinero, es la independencia, el tiempo libre. Claro, pero esta imagen del hombre autosuficiente que vive con $28 ha alimentado mucho el mito del ermitaño, del solitario. Sí. Y lo curioso es que el propio libro desmonta esa idea. Yo siempre lo había imaginado un poco misántropo, pero es que en el capítulo Visitantes, él mismo dice que le encanta la compañía. Es que tenía 3 sillas. Exacto. 3 sillas listas para recibir a quien viniera. Es genial. Es una de las grandes paradojas. Él mismo afirma que recibía más visitas en la cabaña de Walden que cuando vivía en el pueblo. O sea, que no huía de la gente. No. Huía de las obligaciones vacías, de la superficialidad de la sociedad. Una buena conversación la valoraba por encima de todo. Y esa idea de estar presente, de estar consciente, se repite. En el capítulo Sonidos, por ejemplo, anima a estar siempre alerta. Dice que el placer de verdad no viene de la sociedad y el teatro, sino de los sonidos que ignoramos. Una campana a lo lejos, las ranas, un búho. Y en Soledad lo remata con una reflexión muy profunda. Viene a decir que la soledad de verdad, la mala, puede pasarte rodeado de gente si no tienes conexión. Su tiempo allí no era para estar solo, era para aprender a estar en comunión consigo mismo. ¿Y eso, paradójicamente, le permitía conectar mejor con los demás? Exacto. Hablemos un poco del estilo, porque el artículo lo deja clarísimo. Walden no es una lectura fácil. No es un libro para llevarse a la playa, desde luego. La prosa, para un lector de hoy, es tensa. Frases larguísimas, complejas, muchas metáforas.
y los cambios de tono son muy bruscos. En el mismo párrafo te puede pasar de una observación súper científica sobre las hormigas a una reflexión trascendental sobre el alma. Ya. Y le encanta usar la ironía, la paradoja. Está constantemente desafiando al lector y a su sentido común. Es un libro que te exige estar activo. Con un estilo así y un mensaje tan provocador, yo habría apostado a que el libro fue un fracaso de crítica y público en su momento. Pero aquí el artículo me ha sorprendido muchísimo. Es que desmonta ese mito por completo. Ah, sí. Sí. A ver, es cierto que las ventas fueron lentas, ¿eh? Tardó 5 años en vender las primeras 2000 copias. Vale, eso encaja. Pero la recepción de la crítica fue sorprendentemente positiva. De 66 reseñas de la época que se han localizado, 46 fueron fuertemente favorables. ¿Y qué era lo que elogiaban? En un libro tan raro. Pues mira, sobre todo su independencia, su originalidad. Un crítico habló de su viril simplicidad. Lo veían como una voz nueva, auténticamente americana. De hecho, su mentor, Emerson, dijo que los estadounidenses estaban encantados con Walden. Pero claro, no todo el mundo estaría encantado. Hombre, por supuesto que no. Un tipo diciéndote que tu casa es muy cara y tu trabajo no tiene sentido. Claro. Imagínate, en más de la mitad de las reseñas, incluso en las buenas, salían palabras como pintoresco o excéntrico. Le llamaron egoísta, misántropo y, sobre todo, poco práctico. Ajá. Y años después, Robert Louis Stevenson llegó a decir que su estilo de vida era afeminado, como si retirarse del mundo fuera de cobardes. Y la crítica que más me ha gustado, que menciona el artículo y que me parece buenísima, es la de un poeta, John Greenleaf Whittier. ¿Qué dijo? Dijo que el libro era muy malvado y pagano porque, según él, lo que Thoreau proponía era que el ser humano debía rebajarse al nivel de una marmota. Al nivel de una marmota. Es una reacción que te dice mucho de la época, ¿eh? Totalmente. Demuestra hasta qué punto su mensaje chocaba con las convenciones. La idea de que el progreso material no era necesariamente la felicidad era subversiva. La acusación de pagano tiene todo el sentido. Y sin embargo, a pesar de todo, hoy el libro es un pilar de la cultura. La descripción de John Updike me parece perfecta. Dijo que es un tótem del movimiento de vuelta a la naturaleza, del preservacionismo, de la mentalidad antiempresarial y de la desobediencia civil. Es que su legado es amplísimo y a veces aparece en los sitios más inesperados. Es alucinante. El artículo da unos ejemplos que me han dejado boquiabierto. A ver, Ha inspirado un videojuego que se llama Walden, A Game, la famosa escena de El Club de los Poetas Muertos. chuparle el meollo a la vida. Esa. Es un extracto directo del libro, y esta es la mejor. El nombre de la gigantesca firma de inversiones Morningstar Inc. ¿Me estás diciendo que...? viene de la última frase del libro. Un anarquista inspirando a Wall Street. Es increíble. Es la gran ironía. Y la lista sigue, ¿eh? Hay referencias en el videojuego Fallout 4 que está ambientado allí y puedes visitar el lago Bolden. No me digas. E incluso en South Park. Que tu libro sea parodiado en South Park es, yo creo, la prueba definitiva de que eres un icono cultural indestructible. Sin duda. Y si tuviéramos que resumir toda esa influencia en una sola idea, en una frase, creo que tendría que ser esa cita del final del libro. Absolutamente. La del tambor diferente. Esa. Si un hombre no marcha al mismo paso que sus compañeros, quizás sea porque oye un tambor diferente, que marche al ritmo de la música que oye, por muy acompasada o lejana que sea. Es que esa idea de individualismo, de autenticidad, de tener la valentía de seguir tu propio camino aunque nadie lo entienda, es lo que ha resonado con más fuerza. Es su gran legado. Entonces, para ir cerrando, Walden es muchísimo más que el diario de un señor en una cabaña. Muchísimo más. Es una crítica social, un tratado filosófico sobre qué significa vivir una vida sencilla pero plena, y una invitación a mirar hacia adentro. Da igual si estás en un bosque o en mitad de la Gran Vía. Ese punto es fundamental. La lección de Thoreau no es que todo el mundo se tenga que ir a vivir al campo. Eso sería una lectura muy simple. Ya. El reto que nos lanza es el de vivir deliberadamente, cuestionarnos qué es esencial en nuestras vidas, qué nos sobra, y sobre todo despertar a la realidad que tenemos delante. De hecho, Thoreau cierra el libro con una frase que a mí me parece un poco enigmática pero muy esperanzadora. El sol no es más que una estrella de la mañana. Si todo su experimento iba sobre despertar a la vida,
Esta frase nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión final. ¿Cuál? Pues, ¿qué partes de nuestra propia vida siguen dormidas, esperando, quizá, a que amanezca un nuevo día?